Meca, Culturismo y Fitness TV. Aquí estamos de vuelta, Robert Hospedales. Bueno, vamos a hablar de lo que es las 4 ediciones que se han celebrado, amigos, del Classic Physique en el Mr. Olympia. Bueno, ustedes bien saben que esta categoría es relativamente nueva. Y bueno, aquí tenemos algo interesante de que hablar. Y es lo siguiente. Si ustedes se ponen a analizar cada uno de los años que han transcurrido en la categoría, básicamente, bueno, sin incluir a la gente nueva, ha sido siempre las mismas personas. Por lo menos yo quiero decir algo bien interesante aquí para que lo puedan entender. Darren Charles es este chico que ustedes ven aquí. Él compitió en el 2016 en la primera edición, después no participó más. Ustedes allí pueden observar su físico. Vamos a decir que es un físico promedio. Busquen fotografías de este chico en los 90. Él competía en la época de Ronnie Coleman, para que vean el fisicazo que tenía ese tipo, para que ustedes vean cómo cambió. Cuando hablamos del caso de Danny Hester, bueno, después de haber ganado la primera edición, no pudo más nunca posicionarse en otra edición con un buen puesto allí peleando los primeros lugares. Imagínense que en el 2016 él gana y en el 2017 se posiciona en el quinto lugar. Eso fue bastante si nosotros nos ponemos a ver allí lo que ha sido el primer triunfo como el primer Mr. Olympia de esta categoría. Si seguimos analizando ciertas posiciones como Arash, siempre ha estado ahí peleando. Tuvimos nosotros en lo que es el 2016 a este chico que por lo menos más nunca lo allí vimos peleando esos lugares en el Classic Physique, que fue Sadik, obteniendo ese tercer lugar. Les digo algo bien interesante. Yo no sé si ustedes pueden analizar todas las imágenes y se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo aquí, que básicamente, amigos, si ustedes ven los físicos, todos son chicos de baja estatura. Cuando digo baja estatura, digo menos de 1,80 m. Si nosotros vamos viendo todos los ganadores de todos los años, el único que conseguimos allí con alta estatura es Chris Bumstead. Ahora, lo extraño de todo esto es el fenómeno que se busca aquí en el Classic Physique. Si ustedes ven los participantes que hemos tenido en todos estos años, no hay así, chicos, que uno pueda decir, básicamente nos hace recordar a la época dorada del culturismo. Lo extraño de todo esto, que todavía la gente no termina de entender, es algo bien importante. El único que se destacó, vamos a decir, básicamente el único porque fue el que más allí triunfos tuvo, 13 en total como profesional, Arnold Schwarzenegger. Pero si nosotros seguimos buscando otros profesionales de la época dorada del culturismo que medían más de 1,80 m y fueron allí exitosos, pudiésemos decir Lou Ferrigno. Pero ustedes bien saben que también allí en el caso de Lou Ferrigno, la carrera de él fue algo corta, porque después él se retiró en el 75 para poder buscar e incursionar en lo que es las películas o la televisión o cualquier tipo de medio que le pudiese dar más dinero que el culturismo. Mucha gente todavía hoy en día se pregunta por qué Lou Ferrigno no siguió compitiendo. Él en 1975, cuando quedó de tercer lugar, tuvo bastantes inconvenientes con su padre. Su padre lo sacó de su casa y bueno, básicamente él no pudo seguir compitiendo porque las competencias no pagaban, amigos. Entonces allí fue donde hizo el casting, que por cierto, en ese casting estuvo Arnold Schwarzenegger también para hacer lo que era la serie de televisión Hulk. Eligieron a Lou Ferrigno porque era más alto. Imagínense lo que son las cosas. Y bueno, lo demás es historia. Ahora, básicamente ellos fueron los dos más altos. Podemos decir allí más de 1,80 m de estatura. De resto todos eran bajitos. Pero
Allí, si ustedes analizan los cuerpos de todos estos chicos, eran diferentes cada uno de ellos. No había uno que se pareciese al otro. Porque habían gente de baja estatura como Franco Columbo, menos de 1,70 m. Había gente de 1,70 m. Había allí entre un promedio de 1,75 m y más. Hasta donde yo sé, es lo que se dice, Sergio Oliva medía 1,78 m de estatura. A eso allí me refiero, que básicamente eran diferentes tipos de cuerpos, pero el peso corporal de ellos no daría para hacer Classic Physique hoy en día. Si ustedes analizan lo que es el peso corporal y la altura de todos ellos, el único que pudiésemos decir allí que era bastante atlético, no era muy pesado, era Frank Zane. El mismo problema es con el vacío abdominal. Lo he dicho bastantes veces. 7 fueron los fisicoculturistas que se destacaron en el Mister Olympia en la época dorada del culturismo. Solo 2 de ellos practicaban o mostraban mucho lo que era el vacío abdominal. ¿Quiénes fueron? Arnold Schwarzenegger y Frank Zane. De resto, está complicado que ustedes consigan fotografías con el vacío abdominal de Larry Scott, Sergio Oliva. Pudiese haber una que otra. Una que otra no significa que lo hacían. Una que otra fotografía significa que prácticamente no lo hacían. Seguimos allí avanzando con Franco Columbo. Tampoco lo mostraba el vacío abdominal en lo que es fotografías y todo ello. Después de allí seguimos avanzando y llegamos hasta Chris Dickerson. Tampoco lo hacía. Y vamos a decir que el último Mister Olympia de la época dorada del culturismo, llamado nada más y nada menos Samir Bannout, tampoco lo practicaba. Había una que otra fotografía por ahí que podían verlo a él haciendo ese vacío abdominal. Pero ¿qué es lo que sucede con el vacío abdominal, amigos? Ya últimamente se está haciendo como o generando una matriz de opinión. Todavía no es ni siquiera obligatorio hacerlo, pero la gente siente que hay que hacerlo porque hay que ganarse la simpatía del público. Porque si ustedes analizan aquí en lo que fueron las ediciones principales o las que primero se fueron haciendo de el Classic Physique, nadie lo hacía. Comenzamos viendo fue a Chris Bumstead haciendo el vacío abdominal. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día ya todo el mundo lo quiere hacer. Se dice por ahí que un país que otro lo están poniendo como pose obligatoria. Amigos, el problema del vacío abdominal es la forma como tienen ciertas personas, lo que es las costillas, y también la longitud de lo que es el tronco. Dependiendo de eso, se va a ver bien o no. Por eso es que ustedes veían que en la época dorada del culturismo, no todo el mundo lo hacía. A eso es el punto que yo me refiero. No es complicado entender ello porque no a todo el mundo le queda bien. Ahora, obligar a una persona a hacer algo que no le queda bien cuando el vacío abdominal no muestra, sino esconde, ayudaba a crear una visión de lo que es una cintura más pequeña. Ahora, cuando la persona tiene la cintura pequeña, no le hace falta hacerlo o no lo hacían porque sencillamente no había que esconder lo que era ancho allí, que era la cintura. Ahora, ustedes me preguntarán a mí, Frank no tenía la cintura ancha. Bueno, evidentemente si ustedes se ponen a pensar en el peso corporal de él, lo ancho de su cintura sí era ancha, porque todavía Frank
pesando como 30 kilos menos que Sergio Oliva, no tenía la cintura más pequeña que Sergio Oliva y todavía con eso la gente se confundió un poco y sigue creyendo que Frank Zane es el Mr. Olympia con la cintura más pequeña en toda la historia. Y no es así, es Sergio Oliva. Y va a ser complicado que nosotros veamos a otro culturista con la cintura más pequeña que la de Sergio Oliva, porque en esta época ya lo que impera en la categoría abierta es la supermasa muscular. Pero amigos, allí está la casilla de comentarios. Ustedes determinen qué es lo que más o menos ven en todos estos 4 años allí. Cierto que bueno, hay un bando de personas que quieren allí ver lo que es el vacío abdominal y hay otro grupo de personas que les da igual si lo hacen o no, no están como que muy pendientes de ello. Bueno amigos, espero que este video les haya aclarado ciertas dudas de lo que es estos 4 años en la categoría Classic Physique y vamos a ver qué es lo que sucede en los años posteriores. Se despide como siempre Robert Ospedales con la señal de costumbre. Paz y amor.